Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Retomamos el seminario con una de las 3 conferencias plenarias a cargo de Felipe Munita. Es un placer tenerte aquí y la verdad que contar contigo por primera vez en esta edición del seminario. Felipe Munita es doctor en didáctica de la lengua y literatura. Ha sido profesor en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha sido miembro del grupo, ¿no?, tan prestigioso y tan referente para todos los que nos dedicamos a la educación literaria como es Gretel, y en la actualidad es docente de la Universidad Austral de Chile. Felipe Munita es autor, yo creo, de volúmenes indispensables para los que nos dedicamos a la didáctica de la lengua y literatura, como Hacer de la lectura una experiencia, reflexiones sobre mediación y formación lectores, o Yo mediador y formación lectores en Octaedro, por mencionar algunos de los monográficos que yo saben mi alumnado que está conectado, que siempre recomiendo. También es autor de artículos científicos y divulgativos sobre mediación lectora, educación literaria, sobre poesía para niños y jóvenes, de la que se ha hablado mucho en este seminario, es uno de los grandes especialistas, y también se ha atrevido con la parte creativa en el poemario 10 pájaros en mi ventana, que yo recomiendo, por unas ilustraciones bellísimas, con el cual obtuvo algunos de los importantes premios de literatura infantil y juvenil en el ámbito americano. Hoy nos va a hablar pues un poco de ese tema que es especialista y queríamos que fuese su aportación, un tema que no se ha abordado directamente en el seminario, que es Yo mediador, mediadora, mediación y formación de lectores. Agradezco profundamente su presencia aquí con nosotros y bueno, ya yo le doy la palabra. Encantado, Felipe, cuando quieras puedes comenzar. Muchísimas gracias, Mónica, a ti y también a todo el equipo del Centro Benedetti de la Universidad de Alicante que me ha invitado. La verdad que es una maravilla, es un placer para mí poder compartir el día de hoy en el marco de esta jornada algunas ideas, algunas reflexiones que vengo haciendo sobre la formación, la mediación en la formación de lectores y la vamos a relacionar también con, bueno, con el eje articulador de estas jornadas, ¿verdad? Con la literatura hispanoamericana, latinoamericana. Entonces, sin más, comienzo a presentar aquí. ¿Me confirmas, Mónica, que están viendo ahora el Sí, PPT? perfecto, se ve Genial, perfecto. perfecto. Pues entonces, vamos allí. Yo mediador, mediación y formación de lectores. Lo primero que me gustaría es que pensáramos en las condiciones que se precisan para la formación de lectores, ¿verdad? Y en ese caso, lo primero es evidentemente el acceso. Es decir, necesitamos generar condiciones para que todo el mundo pueda acceder a el libro y la lectura. Y en ese sentido, en nuestros países se han hecho ingentes esfuerzos en los últimos años, en las últimas décadas, para dotar, por ejemplo, de bibliotecas públicas. Aquí tenemos el ejemplo de la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México, que es un referente del nuevo perfil de bibliotecas públicas, ¿verdad? Abierto a la comunidad, de bibliotecas escolares. Aquí tenemos un ejemplo paradigmático, creo yo, de los proyectos de biblioteca escolar, como es la Biblioteca Escolar CRA, el Centro de Recursos de Aprendizaje de mi país, de Chile. Eh, También se han hecho esfuerzos por acercar las bibliotecas a otros espacios, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de los bibliometros que se han ido desarrollando, bibliotecas en los metros, en los subterráneos de distintas ciudades de nuestros países. Y también estos esfuerzos no han quedado solo restringidos a la creación de bibliotecas, sino que también a la creación de espacios de lectura en, digamos, espacios no convencionales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de el casero del libro, ¿no? Que es un puesto de lectura, es una pequeña biblioteca que se pone en los mercadillos, en las ferias libres en este caso, esta fotografía es de mi país, de Chile, al lado de las frutas y verduras, pero conozco también que existe ese proyecto en otros países. O también ha habido proyectos para favorecer el acceso por parte de la sociedad civil. Un ejemplo interesante, por ejemplo, es el Picnic de Palabras, que es un proyecto que nace en Colombia y que busca habitar espacios públicos como, por ejemplo, las plazas, ¿verdad?
con un espacio ahí para hacer un picnic, pero con cuentacuentos, con historias, con acercamiento, ¿verdad?, al material escrito, a la cultura escrita. Ahora bien, la cuestión es que si bien el acceso formó parte, yo diría, fundamental de los procesos de democratización del acceso, ¿verdad?, al libro y la lectura, los programas de renovación bibliotecaria ya a fines de los años 80 y en los 90 mostraron que no basta solo con instalar bibliotecas o espacios de lectura en diversos espacios, en barrios, etcétera, para que otros se sientan invitados a la cultura escrita, especialmente para que esos otros que tal vez no han sentido el libro, la lectura, la literatura como algo propio en su trayectoria social, en su trayectoria personal, ¿verdad? Y es por eso que surgió la pregunta, bueno, ¿y después del acceso qué? ¿Qué es lo que viene después de favorecer la toma directa de contacto con el libro, con materiales de lectura? Y ahí han surgido diversas respuestas que responden también a diversos movimientos sociales, ¿no? En algunos casos se habló de prescripción. Bueno, entonces tenemos que prescribir un cierto número de obras para que sean leídas por las y los estudiantes, mayoritariamente en contexto escolar. El problema es que esta respuesta se centraba únicamente en las obras y dejaba de lado a las y los lectores, ¿verdad? Otra respuesta que surgió con fuerza, diría yo, en los años 90 del siglo pasado, fue la llamada animación de la lectura o animación a la lectura, ¿verdad? Que trajo consigo muchos avances para la formación de lectores, ¿verdad? La idea de un encuentro lúdico con las obras, en fin, pero que tuvo también como problema el hecho de que muchas veces esas situaciones de animación mm, hacían actividades muy rimbombantes, ¿verdad? Muy grandilocuentes, pero no llevaban directamente a otros a ese espacio silencioso, personal, a veces hasta difícil, que es la lectura autónoma, ¿verdad? Una de las respuestas, y la respuesta en la que yo también he trabajado mayoritariamente en mis investigaciones, ha sido la mediación. Y me gustaría entonces presentar el concepto de mediación a partir de dos situaciones de lectura que creo que pueden ayudarnos a iluminar el concepto, a pensar en el campo semántico que moviliza ese concepto de mediación de lectura y en particular que puede ayudarnos a pensar en qué ofrece el concepto de mediación para la formación de lectores. Vamos entonces a la primera situación de lectura y para esto les voy a invitar a viajar, les voy a invitar a viajar al sur de Chile, que es donde me encuentro, ¿verdad? A la región de los ríos, a la provincia de Valdivia, como les decía, en el sur de Chile, y estamos entonces en la zona precordillerana de esta región, en una zona ya mayoritariamente, bueno, de lacustre, ¿verdad? De lagos muy hermosos, de bosques, en fin. Y estamos ahí en una escuela rural, concretamente en el quinto año de primaria. En esa escuela rural, y esta situación la cuento también más en detalle en el libro que Mónica ya anunciaba, hacer de la lectura una experiencia, que forma parte de una maravillosa colección de la Biblioteca Nacional del Perú, la recomiendo, y que además está disponible de manera gratuita para todo el mundo. La situación es la siguiente. El docente entra al aula, recuerden que estamos en un quinto de primaria, con varios ejemplares de este libro, probablemente muy conocido para muchas y muchos de ustedes, porque ya es un clásico, ¿verdad?, de la literatura infantil contemporánea. Voces en el parque, del autor e ilustrador inglés Anthony Brown. Al ver a su docente entrar con varios ejemplares bajo el brazo, Catalina dice, no, qué lata. Yo ya conozco ese libro y es aburridísimo, ¿verdad? Lo dice, es el comentario que hace a viva voz, ¿verdad? Catalina, que forma parte de este quinto año de primaria, y por lo tanto digamos que no es el mejor comienzo para esa sesión de lengua y literatura de Voces en el Parque, ¿verdad? Porque ya predispone también al resto del grupo a enfrentar, bueno, un libro que es aburrido.
3 semanas después, en una sesión de entrevistas lectoras con su profesor, Catalina dice, yo había visto muchas veces ese libro en la biblioteca y no lo pedía porque lo encontraba fome. Fome es un chilenismo para decir, para hablar de algo muy aburrido, ¿sí? Y así como medio raro. Pero ahora que lo vimos aquí, me gustó mucho. Es entretenido y tiene unas ilustraciones bacanes, como que te hacen imaginar. Ya lo he leído varias veces, dice Catalina. Es interesante entonces notar el cambio radical que sucedió en tan solo 3 semanas de una lectora, Catalina, en relación a un determinado material de lectura, en este caso, Voces en el Parque, porque pasó de un libro fome, ¿verdad? Es decir, muy aburrido, raro, a un libro muy entretenido, bacán en sus palabras, que la hace imaginar y que ya lo ha leído varias veces. Y en efecto, la encargada de biblioteca escolar confirma que Catalina lo tiene en préstamo bibliográfico a domicilio ya en repetidas semanas, ¿verdad? Me gustaría que pensáramos esto a la luz de las palabras de Yves Rotter, uno de los padres de la didáctica de la lengua y la literatura francófona, cuando él dice que pensamos la lectura como una práctica cultural dada como accesible a todos, como negación de las mediaciones, y que sin embargo las necesita. Es decir, en algún momento pensamos que el movimiento en pos de democratizar la lectura bastaba con favorecer el acceso al material, al material escrito, ¿verdad? A los libros. Y sin embargo, el caso de Catalina nos muestra que ahí hay una cierta paradoja, ¿verdad? Porque claramente no basta ahí el mero acceso a las obras, ¿verdad? Porque ella accedió a Voces en el Parque por sí sola, porque además en la escuela de Catalina hay una excelente biblioteca escolar CRA, ¿verdad? Un centro de recursos de aprendizaje. Y sin embargo, en el acercamiento de ella sola a esa obra le quedaba muy lejos. Era rara, era extraña, era aburrida. Quienes conocen Voces en el Parque creo que concordarán conmigo en que es un libro complejo. Es un libro metaficcional, es un libro que juega con la perspectiva narrativa porque una misma historia es contada por 4 voces diferentes, que además a veces se solapan, se contradicen incluso entre sí, y por lo tanto es un libro bastante complejo tal vez para una lectora que no tiene mucho bagaje de lectura, por ejemplo, de álbumes ilustrados. Por lo tanto, me interesa que pensemos como punto de partida esta idea de Yves Rotter, ¿no? Pensamos la lectura como una práctica accesible a todos, porque ahí están los libros, solo hay que cogerlos y disfrutarlos, ¿no? Y sin embargo, esa práctica necesita una serie de mediaciones. Si es que pensamos en nuestras propias biografías, por ejemplo, en nuestras propias trayectorias como lectoras y lectores, vamos a ver, será muy evidente para nosotros que esa trayectoria está atravesada por múltiples mediaciones que ayudaron a construir esa trayectoria, esa biografía. Lo que sucedió en medio no fue magia, sino que fueron discusiones literarias mediadas. Y esto, aquí tenemos una fotografía del grupo de Catalina, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí en realidad es un dispositivo didáctico basado fundamentalmente en los aportes que hizo Aidan Chambers en su libro Dime, los niños, la lectura y la conversación. Y allí entonces Chambers propone una manera de hablar de libros que vaya más allá del, bueno, ¿te gustó? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Sino que piense formas de intervención, tipos de preguntas específicas también para cada libro. Y específicas, quiero decir, que atiendan a las particularidades de ese libro, es decir, que atiendan a lo que cada obra nos ofrece para la formación de lectores. Por ejemplo, en el caso de Voces en el Parque, probablemente fueron preguntas que atienden a la relación entre texto e imagen, al tiempo narrativo, en cuánto tiempo sucede la historia, que son cuestiones interesantes de observar en esa obra, no necesariamente en otras.
Me gustaría que pensáramos, que nos hiciéramos la siguiente pregunta. Perdón, antes de eso, para terminar el caso de Catalina. Es interesante que meses después, en esa misma escuela, se hizo un proyecto de que cada niño hacía un afiche, un póster sobre su libro favorito. ¿Y cuál no sería la sorpresa del equipo docente cuando ven que Catalina lo que hizo fue un afiche sobre precisamente Voces en el Parque? Es decir, un libro que pasó de ser aburridísimo, que no se entendía, que era raro, que era que era extraño, ¿verdad? A ser su libro favorito, ¿verdad? Ella destaca aquí las ilustraciones porque me llamaron la atención, dice, y la letra porque representaba el estado de ánimo de los personajes. Quienes conozcan este libro verán que esa es una observación que hace Catalina que es muy interesante, porque efectivamente la tipografía de este álbum juega, hay muchos elementos de diseño editorial que juegan, eh, digamos, a favor de la reflexión acerca del estado de ánimo, de la emocionalidad de cada uno de los personajes. Además, dice Catalina, la historia es interesante y me hizo sentir como si estuviera dentro del libro. Era como ser un personaje más del libro. Esto que dice al final es muy interesante y termina con un te lo recomiendo, ¿verdad? Ella solo quiere que otros lean también este libro que para ella fue tan importante. De nuevo, interesante pensar que un mismo libro pasó en muy poco tiempo de ser aburridísimo a ser un libro en el cual ella se sintió muy implicada, ella se sentía dentro del libro. Es hermoso como lo plantea. Era como ser un personaje más, dice, ¿verdad? Ahora bien, nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué nos sugiere esta situación, verdad? ¿Qué información nos da sobre la mediación de lectura? Nos ayuda a pensar el campo semántico al cual podría aludir esta noción de mediación y a vincularlo con la formación de lectores, que es el objetivo compartido por todos y todas quienes estamos reunidos el día de hoy. Podríamos comenzar señalando lo siguiente. Cualquiera que abra un periódico se puede encontrar con titulares como este. Se busca mediador para frenar la guerra de Putin. Noruega revive papel mediador, ¿verdad?, para la crisis en Venezuela. Es decir, cualquier persona que abra esos periódicos va a encontrarse con una noción de mediación que alude a una situación de conflicto. Es decir, que tiene a la base la idea de una tríada, ¿verdad? De dos partes que están, digamos, en desacuerdo y de un tercero que entra en esa relación para intentar, pues, hacer acercamientos. Y esta noción, de hecho, está ya desde los primeros usos de la palabra mediación, que se remontan al siglo XIII-XIV. Por lo tanto, podríamos pensar que la noción de mediación en múltiples contextos, aquí hablamos, por ejemplo, de guerras internacionales, del derecho internacional, del derecho familiar también, que se suele utilizar la palabra mediador, en fin, hay una serie de contextos que no tienen que ver con el ámbito de la lectura o de la educación, en los cuales se utiliza esta palabra mediador. Y en esos contextos, la palabra mediador alude a, en muchos casos, a aquel que se pone en medio entre dos partes en desacuerdo, como decía. En otros ámbitos, por ejemplo, la psicología educacional, se utiliza como para hablar de aquel que ayuda a construir el significado de una actividad que no pertenece al mundo inmediato del sujeto. Es decir, una actividad que no forma parte de las maneras que ha construido ese sujeto para dialogar con otros, con el mundo, hasta consigo mismo, ¿verdad? Y yo diría que una idea central también de la noción de mediación en múltiples contextos es la idea de cambio, es decir, una orientación a crear vínculos, en este caso entre personas y una práctica como la lectura, y a darle sentido gracias a la acción de un tercero, ¿verdad? A iluminar el sentido que tiene esa práctica, ¿verdad? Cultural, como en este caso la lectura. Ahora bien, esto lo podríamos pensar en relación al ámbito de la lectura.
Un ejemplo que puede ayudarnos a pensar en esta cuestión, y aquí recojo un ejemplo, el ejemplo que me queda más cercano, ¿verdad? El ejemplo de mi país. Diversas investigaciones realizadas en la última década en mi país señalan que la asistencia a bibliotecas al menos una vez al año se sitúa en torno al 10% de la población. Y, ojo, esta es una información interesante, se aloja mayoritariamente en sectores socioeconómicos altos. Es interesante, es particular esta información, sobre todo en uno de los países que yo diría que en la región ha tenido mayor desarrollo, ¿verdad? Mayores avances en la creación de espacios bibliotecarios, tanto públicos como escolares, ¿no? Y es interesante observar que esas bibliotecas que se querían, se pensaron para públicos muy diversos, al final terminan siendo frecuentadas mayoritariamente por los mismos sectores socioeconómicos que tal vez podrían, por ejemplo, ir a la librería y comprarse esos libros, ¿no? Sectores socioeconómicos altos. Por lo tanto, aquí eh, yo diría que hablamos efectivamente de la mediación como una tarea que se vincula con ayudar a otros a construir el significado de una actividad que no pertenece al mundo inmediato del sujeto, ¿sí? Como decía anteriormente. Para muchas personas, aun cuando se instale una biblioteca en su barrio, al lado de su casa, ese espacio está la sensación de que eso no es para mí. Ese espacio es para otros, no es para mí. Yo no puedo entrar a ese espacio. Por lo tanto, necesitamos construir ahí esos puentes de acceso, ¿verdad? Esas mediaciones que van a ayudar a otros a sentirse invitados al mundo de la cultura escrita. Pasemos a la segunda situación de lectura, porque he planteado ya algunas ideas que a mí me parecen centrales para pensar la cuestión de la mediación, la noción de la mediación en la formación de lectores, la idea de ayudar a otros, ¿verdad?, a sentirse invitados a una práctica que tal vez no forma parte de las prácticas habituales de su día a día, de su manera habitual de relacionarse consigo mismo, con los otros y con el mundo. Pero ahora me gustaría plantear, poner sobre la mesa una segunda idea que complementa la anterior. Y para eso vamos a una situación de lectura que se vincula también con uno de los ejes articuladores de este seminario, que es la literatura latinoamericana, ¿verdad? Porque se relaciona con la obra Pedro Páramo, ¿verdad? Una obra central de la literatura latinoamericana del pasado siglo, de Juan Rulfo. Quienes leyeron esta obra recordarán que es una obra que es una novela breve que experimenta con muchas técnicas bastante vanguardistas de narrativas, ¿verdad? Y por lo tanto el lector se sitúa en un mundo bastante ambiguo, que juega con la ambigüedad como parte, como característica central del mundo narrado, del tipo de mundo narrado. Y por lo tanto, ya desde un principio, el lector o la lectora se sitúa en este mundo que no sabe muy bien todavía si es que leer desde una lógica, desde las lógicas de lo real, por ejemplo, de la vida cotidiana, o leer más bien desde las lógicas de lo onírico, ¿no? Por ejemplo, el protagonista, el narrador protagonista, de entrada se nos sitúa llegando a Comala, ¿verdad? Al pueblo donde le han dicho que está su padre, que es Pedro Páramo, ¿verdad? Y por ejemplo, en ese pueblo le han dicho que no hay nadie, que ya todo el mundo se fue, que todo el mundo murió allí, y sin embargo, cuando él llega, ve unas personas, como si fueran siluetas, sombras casi, y una de ellas habla con un hilo de voz, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, el lector dice, bueno, pero a ver, aquí, ¿qué está pasando? Leo esto desde la lógica de lo real, desde las lógicas traslado las lógicas de la literatura realista, ¿verdad? Aquí, o más bien, esto forma parte de un universo onírico al que me están invitando y por lo tanto se juega continuamente con esa ambigüedad. Bueno,
Esta obra entró, como muchas otras del boom latinoamericano, a muchas listas, muchos listados de lecturas obligatorias de secundaria, de los últimos años de secundaria y bachillerato en varios países del continente latinoamericano. No obstante, y recuerdo, por ejemplo, yo mismo haber tenido que leerla en mi escolaridad secundaria. No obstante, entró como generalmente entran muchas de estas obras, que es como lectura domiciliaria, sin ayudas por parte del profesorado. Y eso genera un problema en una obra que tiene un nivel muy alto de experimentación con técnicas narrativas, como es esta. Para ayudar a otros a entrar en esta obra compleja, podríamos pensar una situación de mediación, es decir, un instrumento mediador como este. Fíjense bien, esto podríamos pensarlo para acompañar el inicio de la lectura de Pedro Páramo. El protagonista tiene, desde antes de poner un pie en Comala, ideas previas sobre el lugar. Estas provienen de lo que le han dicho otras personas que han estado antes allí y que le permiten, al igual que a nosotros como lectores, hacerse una idea del lugar. Para ello, revisa estos dos fragmentos que nos ofrecen información sobre Comala y su entorno y rellena la última columna. Dos citas. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Eso fue dicho por la madre en algún momento, por la madre del protagonista. Y sin embargo, el arriero que lo lleva en el último trecho hacia Comala, dice, aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. Es interesante entonces un primer espacio de reflexión sobre qué idea nos dan de Comala cada uno de estos fragmentos, ¿verdad? La primera parece un vergel, una vista muy hermosa, verde, ¿verdad? Y la segunda, pues parece el mero infierno, ¿no? La mera boca del infierno. Por lo tanto, podría haber un espacio de reflexión ahí primero individual y luego comentar en pequeños grupos lo que cada uno puso en el recuadro y luego la idea que ustedes se han hecho, que cada uno, cada lector se ha hecho del pueblo antes de que el protagonista llegue a él. Segundo paso de este instrumento mediador. Cuando están a punto de llegar a Comala, el narrador protagonista nos cuenta lo siguiente. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Comenten en pequeños grupos, ¿qué les sugiere el fragmento leído? ¿Qué sensación les produce la descripción del lugar? Intenten identificar qué hay en el texto, palabras, expresiones, que les sugiere esa sensación, para luego compartirlas en el plenario. Y allí, por ejemplo, podríamos hablar de los cuervos, del cielo vacío, del aire caliente, del puro calor sin aire, ¿verdad? Es decir, una serie de elementos que nos dan una cierta sensación como lectores de estar entrando a un lugar como asfixiante, ¿verdad? Sin aire. Ah, tercer paso de este instrumento mediador. Cuando al atardecer el protagonista llega finalmente a Comala, nos presenta el pueblo a través de una analogía con lo que sucede en todos los pueblos a esa hora del día. Leo el fragmento. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula todavía ayer a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas, como si se desprendieran del día, volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles, mis pisadas huecas,
repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de hierba. Es decir, aquí hay una serie de juegos con el sonido en un caso y la ausencia de sonido en otro, el movimiento en un caso, la ausencia de movimiento en otro, ¿verdad? En uno y otro pueblo. Por lo tanto, esto podría dar para una reflexión, ¿verdad? Sobre qué nos sugieren esas diferencias, ¿verdad? En la descripción de uno y otro pueblo. Y a pensar por qué el narrador habrá elegido esa manera, ¿verdad? De invitarnos a entrar a ese pueblo. Lo podría haber hecho de otra manera. Por lo tanto, la pregunta, ¿tiene esa decisión algún efecto en nuestra lectura? Que es una pregunta que un lector experto podría hacerse, ¿verdad? Pero lo interesante es que a través de un instrumento mediador ayudamos a otros a entrar en esa reflexión más profunda sobre eh, el efecto expresivo que tiene el uso de ciertos recursos estéticos, literarios en una obra, ¿verdad? Ah, misma pregunta, ¿qué nos sugiere esta situación y qué información nos da sobre la mediación de lectura y sobre la formación del lector literario? 5 minutos y termino, Mónica, para que hagamos el espacio de preguntas. Sí, perfecto. 3 o 4, 5 minutitos que ya hay preguntas. Genial, Perfecto. genial. Podríamos pensar que una situación como esa, un instrumento mediador como esa, nos lleva a pensar en la mediación, pero ahora en contextos educativos. Y en contextos educativos la palabra mediación está indisolublemente ligada a la idea vygotskiana de zona de desarrollo próximo, a la idea de progreso, a la diferencia entre aquello que puede hacer un estudiante por sí solo en un momento determinado de su desarrollo y aquello que puede hacer en ese mismo momento con la ayuda de un mediador, de una mediadora. Ahora, ese progreso que en este caso se da para avanzar hacia interpretaciones más profundas del texto, hacia interpretaciones que tal vez por sí solos esos estudiantes no podrían realizar, al menos no con ese nivel de profundidad, ¿verdad? Se trata entonces de acompañar a otros a entrar en una obra muy compleja, en una obra que si la dejamos solo para lectura domiciliaria, probablemente va a generar muchos obstáculos, muchas dificultades de lectura, porque hasta para un lector experto es una obra bastante compleja, ¿no? Que tiene mucha experimentación con técnicas narrativas. Ahora, ese progreso se da siempre guiado por el mediador, pero siempre en el marco de una actividad, sí, de un hacer que hemos planificado, ¿verdad? Para que otros lo realicen. Y no solo a partir de un discurso. No basta con que yo les diga la interpretación como canónica, ¿verdad? De una determinada obra, sino que necesitamos pensar maneras de acompañar a otros a construir dentro de una actividad esas interpretaciones más complejas. Y esto supone ayudar a otros a apropiarse del universo de saberes y de prácticas vinculadas con la cultura escrita, ¿verdad? Y a ser capaces, en este caso, de avanzar hacia interpretaciones más profundas de las obras. Eso también es parte de la idea de mediación. A modo de síntesis, mediar entonces supone interceder en situaciones a veces difíciles, como la de Catalina, y ayudar a construir el significado, el sentido de una actividad que no pertenece necesariamente al mundo inmediato del sujeto. Y supone también ayudar a otros a progresar como lectores. La brújula que orienta nuestros esfuerzos, yo diría que es pensar la lectura como una práctica cultural. La lectura es un placer, en palabras de Catherine Toberón, estético, intelectual y cultural, que lejos de operar por magia, se construye. No basta entonces con dejar los libros en manos de los lectores y decirles, toma, lee, disfrútalo. Tal vez sí lo va a disfrutar, pero tal vez no. Necesitamos pensar en las condiciones que hacen posible ese placer, esa fruición, ¿verdad? Porque la lectura no es una práctica natural, es culturalmente construida. Y esto para llegar a la lectura como experiencia, que es finalmente nuestro norte. Pero esa experiencia se construye mediante múltiples mediaciones que ayudan a experimentarla.
tal como sucedió en el caso de Catalina. Cierro entonces con una cita de Jorge La Rosa que creo que me ayuda a, a enraizar muy bien esta cuestión que estoy comentando. Cuando La Rosa dice, la experiencia de la lectura, si es un acontecimiento, no puede ser causada, no puede ser anticipada como un efecto a partir de sus causas. Lo único que puede hacerse es cuidar de que se den determinadas condiciones de posibilidad. El docente de Catalina eh, no tenía cómo saber si es que Catalina finalmente iba a disfrutar o no de Voces en el Parque, pero lo que sí podía hacer era construir condiciones para que ese placer sea posible. Y eso fue efectivamente lo que hizo en esas 3 semanas de trabajo. Estas y otras cuestiones las he desarrollado más ampliamente en este libro que Mónica también comentó, Yo mediador, yo mediadora, mediación y formación de lectores, publicado hace pocos meses por la editorial Octaedro. Muchas gracias entonces a cada una y a cada uno de ustedes y quedo atento también a las preguntas, al diálogo que podamos generar. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Munita por esta intervención. Yo creo que nos ha hecho un magnífico recorrido sobre ese concepto de mediación que no sé si queda exactamente muy claro a través de la importancia que tiene en ese proceso de educación literaria. Hay varias preguntas, entonces, bueno, tenemos 5 minutitos, pero te voy a lanzar, si te parece bien, Felipe, algunas, ¿no?, que nos están lanzando. Una que me ha parecido buenísima, es muy breve y que dice: entonces, ¿el mediador es solo un puente entre el libro y el lector? Si quieres, vamos de una a una y contestas. Eh, a ver, yo creo que ese solo en realidad es que cómo pensamos la noción de puente, ¿verdad? Por ejemplo, la segunda situación que mostré lleva esa idea de puente a un acompañamiento muy profundo, ¿verdad? Entonces, si pensamos la idea de puente solo como quien acerca las obras, no es solo eso. El mediador intercede en esas situaciones, pero además piensa maneras de acompañar los procesos de lectura y los procesos de apropiación del universo de saberes de la lectura literaria y del universo de prácticas vinculadas con la lectura literaria. Y eso supone pensar tipos de intervención, formas de intervención, yo diría que muy específicas y que responden a lo que cada libro me ofrece para la formación de lectores. Porque así como Voces en el Parque me ofrece la posibilidad de reflexionar en torno a, por ejemplo, la contraposición de voces narrativas o la relación entre texto e imagen en un álbum, Pedro Páramo, en cambio, me ofrece, por ejemplo, la posibilidad de reflexionar acerca de cómo se construye la ambigüedad en un mundo narrado. Pero para eso necesitamos de un mediador que esté pendiente de aquello que hay de interesante en esta obra en particular. Y a partir de ahí, cómo ayudo a otros a entrar en esos aspectos interesantes que finalmente responden a aprendizajes del lector literario. También a raíz de esto, bueno, yo por ejemplo considero que el papel de mediador es un rol muy complejo, ¿no? Y a raíz de esto entro con una pregunta que están lanzando. ¿La mediación lectora se puede improvisar? Tú que eres experto, ¿crees que se puede improvisar o requiere todo un proceso de planificación, de organización, que a veces me da la sensación que no se da en la formación del docente, ¿no? Porque mi sensación personalmente es que es un rol complejo y creo que la gente lo está simplificando. Entonces, mi pregunta un poco recogiendo lo que están haciendo, algunas de las que están lanzando en el chat, es si tú, por tu experiencia, y un poco decirnos si crees que se puede improvisar. Ujú, ujú. Tradicionalmente se ha improvisado mucho. Ahora, yo plantearía la siguiente pregunta. Esa situación de Pedro Páramo que acabamos de ver, ¿se puede improvisar? Evidentemente que no. Ahí hay un trabajo de mediación brutal. Hay un trabajo de mediación muy, muy, muy fino, ¿verdad? Que tiene que ver con primero una lectura profunda del mediador o de la mediadora sobre la obra, luego tiene que ver con una reflexión acerca de qué cuestiones están pasando aquí que son interesantes a nivel literario, pero que a la vez pueden generar dificultades para los lectores, ¿verdad? Y a partir de esa reflexión hay un tercer paso que es cómo puedo ayudar a los lectores a salvar esos obstáculos. Todo ese proceso, hasta llegar finalmente a ese instrumento mediador que vimos, todo ese proceso es imposible de improvisarlo, ¿verdad? Por lo tanto, claro, podrá haber algunos tipos de actuaciones del mediador de lectura
que son más fáciles de improvisar. Pero si realmente queremos ayudar a otros a avanzar como lectores, a avanzar hacia interpretaciones más profundas, eso es absolutamente imposible de improvisar. Así como una buena discusión literaria tampoco se improvisa. Porque uno puede improvisar preguntándoles, oye, Mónica, José, ¿qué tal? ¿Les gustó este libro? Sí, hablemos un poco. Eso yo lo puedo improvisar. Pero lo que no puedo improvisar es pensar tipos de preguntas específicas que atiendan a las particularidades, a lo que esa obra me ofrece para la formación literaria. Le voy a dar paso a mi compañero José Rivera si tiene alguna pregunta, porque ya está conectándose los ponentes de la siguiente ponencia. Y si quieres le doy paso al profesor José Rovira y luego ya cierro yo. No se te oye, José, tienes el micro desactivado. Sí, va un poco en la misma línea que comentabas precisamente, pero ya no va a ser una pregunta para luego no quitar tiempo a los compañeros, pero simplemente darte la enhorabuena por la excelente conferencia, porque aparte responde a un recorrido investigador totalmente consolidado. Aparte me han encantado muchas de las ideas que nos has ido planteando, ideas fundamentales, como por ejemplo la historia de Catalina, que nos demuestra que podemos volver a un texto que en un momento no nos gustó y luego volver a enamorarnos de ese texto, que nos parezca fundamental. También muy importante todo lo que has comentado. Nos tiene que preocupar ese el acceso a las bibliotecas, nuevos espacios geniales, pero que por desgracia muchas veces solamente disfrutan las clases medias o altas. Pero para finalizar, a mí me ha parecido muy importante toda la propuesta sobre Comala. Aparte, luego ahora tenemos una mesa muy mexicana, así que yo creo que ha sido muy importante porque ayer precisamente yo hablaba de una biografía literaria que habla de Juan Rulfo, pero que realmente nos está contando, es una adaptación de aparecen los personajes de Comala. Me van a permitir aquí algo más personal, pero es para mí Pedro Páramo es una lectura fundamental porque es de esas que yo accedí a ella en la carrera cuando estaba estudiando, pero que te la estabas comentando y se la dejabas a una compañera que tenías un interés que dejabas ese libro y necesitabas saber ese libro para saber de lo que estabas hablando. Esa parte de mediación que estábamos hablando. Yo tenía otros intereses, obviamente, pero tenía que demostrar que conocía esa obra, ¿no? Entonces me ha parecido, y en esto para finalizar yo creo, no es una pregunta, sino destacar todas las ideas que has contado del acompañamiento de la lectura para nuestro alumnado, porque nuestro alumnado en estos momentos son estudiantes de la Facultad de Educación y no se ven como mediadores. Y nosotros le decimos, no, es que tenéis que actuar como mediadores. Es decir, esta mañana hablábamos de la nueva LOMLOE, es decir, tiene un concepto que son las situaciones de aprendizaje, donde se puede incluir perfectamente toda esta idea de acompañamiento de la lectura. Los estudiantes tienen que realizar entre las distintas prácticas unas propuestas didácticas, unas lecturas de literatura infantil. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. No se puede improvisar y las preguntas que tienen que hacer, las actividades que tienen que hacer, tienen que demostrarnos que se han leído la obra. No pueden decirle, vamos a trabajar una pregunta de prelectura. ¿Qué te parece la portada? ¿Te parece que el título es adecuado? No. Es decir, ¿por qué Pedro Páramo? ¿Por qué piensas que se utiliza ese término? Es decir que haya una preparación y que nos lo demuestre en nuestro alumnado. Así que yo no te hago preguntas, sino simplemente muchísimas gracias por la conferencia, porque aparte la podremos utilizar cuando recomendemos la lectura, que ya sabes que tu libro está en nuestras lecturas obligatorias de la asignatura, pues aparte podremos incluir el vídeo con ejemplos prácticos específicos. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias. A ver, también te quiero transmitir de parte del profesor Llorel García, que está haciéndote por YouTube, que te da la enhorabuena por esa conferencia tan sistemática y clara. No se ha podido conectar, pero te da la enhorabuena. Y bueno, pues simplemente ya para despedir una vez más, gracias por participar en las actividades del Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti. Ha sido la primera, esperemos que no sea la última, que sea la primera de muchas. Felipe, y bueno, encantado de poder haber contado contigo. Y sin más, pues te despido.